Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, primeramente para darle gracias, Dios, por toda misericordia, por todo, Señor, el perdón, por todo, Señor, lo que usted ha hecho para alcanzar, Señor, nuestras vidas. Le damos a usted, Señor, siempre toda gloria, Señor, y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. Y le pido, Padre, en esta hora que ninguno de nosotros, Señor, sea oidor olvidadizo, Señor, acerca de lo que usted, Señor, nos ha venido hablando, Señor, y hablando durante todos estos años, Señor. Que podamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ser buenos hacedores, Señor, de su palabra, meditando, Señor, en ella y obedeciendo, Señor, a lo que usted pone, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos cubrimos, Señor, con su sangre preciosa y reprendemos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, toda oposición espiritual, todo aquello, Señor, que está en los corazones, en los hogares, toda obra del enemigo, todo aquello, Señor, que nubla, Señor, el entendimiento, Padre, sea arrancado, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, caiga, Dios bendito, toda oposición de las tinieblas, Señor, en contra de su iglesia, Señor, de todos, señores, quienes le amamos, Señor, Padre, de esta pequeña manada, Señor, de nuestros hermanos, Señor, en sus hogares, Señor, todo impedimento, Señor, también que el enemigo, Señor, Padre, a veces usa, Señor, en la conexión, Señor, Padre, que usted, Señor, Padre, quite todo impedimento espiritual, Señor, todo, Señor, retraso, Señor, todo problema de conexión, Padre, en el nombre de Jesús, porque mientras, Señor, este es el medio, Señor, que tenemos para, Señor, reunirnos, Señor. Le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted tome el control, Señor, de los hogares. Señor, a veces, Señor, muchas veces el enemigo poner pleito, poner división. Señor, se encarga el enemigo de poner angustia, Señor, enojo, para que, Señor, los hermanos, las hermanas, Señor, no se congreguen, para que la familia, Señor, se divida, para que, Señor, no haya unidad, Señor, porque el enemigo siempre quiere robar, Señor, la unidad, Señor, de quienes le amamos. Por eso, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, caiga todo espíritu de división dentro de su iglesia, Señor. Yo le pido, Padre, que arranque, Dios, Padre, todo, Señor, provocación del enemigo, todo enojo, Señor, injustificado, Señor, Padre, todo carácter, Señor, que se altera, Señor, sin tener, Señor, sentido, Padre, todo aquello, Señor, que el enemigo levanta, Señor, y de nada, Señor, roba la bendición, roba la paz, Señor, roba el gozo, Señor, del hogar, roba, Señor, la serenidad de la familia, Señor, y viene a traer, Señor, tristeza, Señor, frustración, coloca, Señor, decepción, Señor, y sé que son las armas, Señor, del enemigo para poner tropiezos, Señor, Padre, porque si algunos, Señor, que no teniendo la madurez son Señor, encuentran tropiezos, Señor, por la obra del enemigo, muchos, Señor, en sus corazones no se vuelven, Señor, a parar porque son inmaduros, Señor, y no pueden, Señor, tampoco discernir, Señor, aquello que el enemigo, Señor, está haciendo. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que mis hermanas en sus hogares, sus hijos, los hijos, Señor, esposa, esposos, Señor, podamos, Señor, tener esa sabiduría, Señor, permanentemente, Señor, sobre nuestros corazones, como fruto del Espíritu, Señor, la benignidad, Señor, acerca, Señor, de los que están alrededor nuestro, Señor, para evitar, Señor, dar cabida al enemigo en los pleitos, Señor, en todo aquello, Señor, que roba, Señor, el gozo, que roba, Señor, la bendición, Señor, porque la bendición, Señor, no es lo que materialmente tenemos, ni lo que podemos tocar y ver. La única bendición, Señor, es Cristo, Señor, en nuestros corazones. Señor, yo he escuchado a muchas personas, Señor, que buscan, Señor, en lo material, Señor, en alcanzar, Señor, su contentamiento. Y yo creo que todos los que lo han alcanzado, pero sin Cristo, siguen sintiéndose igual de vacío, igual de triste, igual, Señor, Padre, de frustrado, porque una casa no le va a abrazar, un bien, Señor, no le va a dar una palabra para contentarle, no va, Señor, a escuchar, Señor, un consejo,
ni tampoco le va a alentar, Señor, en el momento, Señor, que se sienta abatido, ni menos, Señor, le va a hacer compañía o se va a sentir una persona acompañada porque esté rodeada de muchos bienes. Por el contrario, Señor, el único, Señor, que contenta, Señor, nuestro corazón, Señor, es usted. Y el diablo trabaja y maquina, Señor, siempre para robarnos el gozo en la familia, para venir, Señor, a traer pleito, para en esta misma hora, Señor, muchas veces cuando la iglesia se reúne, Señor, el enemigo levanta, Señor, su enojo en la familia, Señor, para que las personas, Señor, no escuchen, Señor, su palabra. Por eso, Padre, en esta hora, Dios bendito, caiga en el nombre de Jesús, Señor, toda oposición espiritual. Señor, en esta hora sujetamos todo, Señor, en nuestros hogares. Al nombre de Jesús, cubrimos, Señor, las mascotas, cubrimos, Señor Padre, nuestro entorno. Sea atado, Dios, en esta hora, todo espíritu inmundo. Señor, toda obra del enemigo sea deshecha, sea anulada. Yo le pido, Padre, que sus ángeles, Señor, vengan con poder y autoridad, Señor, sobre todo, Señor, su iglesia. Señor, que su cobertura, su protección, que es la única cobertura verdadera, la única protección, Señor, en contra del enemigo. Señor, Padre, sea sobre nosotros, sobre su iglesia, y que usted, Señor, Padre, sea abriendo, Señor, Padre, los oídos espirituales, abriendo, Señor Padre, la exhortación del corazón por su palabra y guiando, Señor Padre, todo, Señor, lo que hemos de compartir, Señor, por su palabra. Señor, esta palabra es para mí, primeramente, que está delante, Señor, mía, Señor, para testificar, porque ninguno de nosotros, Señor, puede decir que ha terminado su obra en su corazón, sino más bien, Señor, todos, Señor, debemos estar, como usted hablaba, Señor, al hermano, Señor Rolando, Señor, buscándole, consagrándonos y luchando, Señor, hasta el más mínimo detalle, Señor, de nuestros pensamientos y de nuestra vida, Señor, sobre esta tierra. Señor, que se aparte, Señor Padre, la ira, el enojo, Señor Padre, todo aquello que es contrario, Señor Padre, al fruto del Espíritu, toda aquella obra, Señor Padre, que aún permanezca, Señor, en los corazones. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Dios bendito, Señor, Dios poderoso, Señor, que haya corazones humildes, Señor, para perdonar, para pedir perdón, Señor, para quitar todo resentimiento, Señor, porque esto es lo que, Señor, marcará la diferencia, Señor, entre, Señor, estar a cuentas con usted en todo, porque queremos, Señor, estar a cuentas, Señor, con usted en todo. Padre, le damos toda gloria, Señor, y toda honra por los siglos de los siglos, Señor. Usted, Señor, el Dios que todo lo juzga, que todo lo ve, Señor, y nada, Señor, es oculto, Señor, para usted. Ninguno de nosotros, Señor, califica, porque, Señor, solamente somos, Señor, lo que somos por causa, Señor, de su gracia en nuestras vidas. Si hay algo, Señor, que las personas puedan admirar en nosotros, no es nuestro, Señor, sino suyo, porque sus competencias, Señor, están en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir el glorioso camino del Evangelio. A usted, Señor, sea toda gloria, a usted, Señor, sea toda honra. Padre, hable, Señor, a nuestros corazones. Señor, yo le pido que usted en esta hora derrame paz, derrame gozo. Señor, gozo por escuchar su palabra. Hambre, Señor, por lo que usted, Señor, tenga que hablarnos, no solamente en este instante, sino mañana, en la noche, en sueño. Señor, que la iglesia, Señor, Padre, se avive en su corazón. Todos nosotros, Señor, para buscarle, Señor, en nuestro corazón, como, Señor, usted espera, Señor, que lo hagamos. A usted sea toda gloria, toda honra y todo el poder, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, glorificamos su nombre y doy gracias al Señor. Ahí estoy viendo ahí a mis hermanitos que se están conectando. Gracias, Señor. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo 15, que tiene por título, claramente dice, lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre. Mateo 15. Amén. 15, versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces se acercaron a Jesús
ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciego, guía de ciego, y si el ciego guiare el ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Bendita palabra del Señor, que el Señor nos guíe para poder hablar acerca de esto y tener el contexto de lo que Dios quiere hablarnos a todos nosotros. Lo primero que nosotros, ¿cierto?, tenemos que comprender es que en este caso, ¿cierto?, Dios está hablando no a la iglesia aún, escrito físicamente, pero sí nos está hablando también a nosotros como iglesia. Porque Dios hablaba al pueblo de Israel, por cuanto el pueblo de Israel había guardado de una forma muy fiel, entre comillas, ciertos ritos y ciertas costumbres que hoy día nosotros conoceríamos como religiosidad. Pero lo que Dios le estaba diciendo a ellos es que Dios miraba lo que estaba en el corazón verdaderamente del pueblo de Israel. Y es impresionante de que, conociendo nosotros la historia de Israel, lo que Dios habla, ¿cierto?, acerca de lo que Dios envía al profeta Isaías para hablar. La pregunta es la siguiente: ¿vino Dios a establecer una nueva religión? ¿A quién le sirve la religión? ¿Qué es lo que es la religión? ¿Qué es lo que es verdaderamente ser religioso? ¿Qué es lo que Dios busca a través del Evangelio? Porque dice, el Evangelio, no, es religión. Yo no quiero saber nada con la religión. Es que tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, el pastor te va a impedir esto, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, etc. Y no, yo no estoy dispuesto a vivir que otra persona me diga lo que tenga que hacer. La mayoría de las personas, todos nosotros, vivimos primeramente buscando a Dios, pero a través de un sistema religioso, a través de la práctica y de la ejecución, ¿cierto?, de algo que nosotros asociábamos con la voluntad de Dios, pero que no era la voluntad de Dios, sino que era, ¿qué es lo que era? Era tradición. La tradición de la familia,
la tradición, ¿cierto?, de aquella familia católica. Yo creo que nosotros todos, la gran mayoría, a lo mejor no todos, pero venimos, ¿cierto?, de una gran influencia de tradiciones, por supuesto, antes de que conociéramos al Señor. Y me gusta mucho lo que el Señor le habla, porque el Señor le dice, ellos le dicen, Señor, tus discípulos están quebrantando la tradición. Y el Señor le dice, vosotros estáis quebrantando los mandamientos. Ah, hay una gran diferencia entre la tradición y un gran mandamiento y lo que son los mandamientos de Dios. Es muy distinto. Una cosa son completamente distintos. Y nosotros a veces tal vez podemos, yo voy a poner un ejemplo, ¿podemos nosotros los evangélicos transformarnos en religiosos? ¿Qué opina usted? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo no, jamás sería un religioso. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, imagínese si usted en su casa, una persona, ¿cierto?, que todos nos sentamos a comer y uno dice, Señor, tenemos que dar las gracias al Señor, porque vamos a dar gracias por los alimentos y bendecir los alimentos, ¿cierto? Nosotros, eso es como algo que es propio de nosotros dar gracias y no es malo, no es malo. Pero nosotros damos gracias por los alimentos, pero después estamos a lo mejor en medio de la familia hablando cosas entre la familia que es completamente ofensiva. Y la pregunta es que si Dios habla, por ejemplo, como mandamiento, el segundo mandamiento, el amor al prójimo, ¿qué cree usted que será más importante para Dios? ¿Que usted esté cumpliendo el mandamiento o que esté dando gracias al Señor por la comida, pero rompiendo el mandamiento del amor al prójimo? Es muy, dice, pero pastor, ¿cómo puede ser? Porque nosotros podemos ser muy parecidos al pueblo de Israel. O sea, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Pero Dios espera que nosotros no seamos como ellos. Dios espera que yo viva la palabra del Señor. O sea, que tenga yo dominio de lo que sale todo el día, de lo que sale de mi corazón. Dios espera que yo tenga dominio propio, porque Él nos ha dado, no nos ha dado, nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Nosotros tenemos espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos ver lo que va a salir de nuestro corazón. O sea, Dios puede confrontar nuestra vida, pero nosotros, si somos confrontados por algo que está en nuestro corazón, lo que Dios espera, que ese algo, que a la palabra de Dios es visto por mí, que yo entonces tenga la capacidad de poder saber que eso está en mi corazón y a la vez tener la capacidad de poder, primero, para no ofender a Dios en el mandamiento de su palabra, porque es cosa clara, o sea, nosotros decimos, no, pero Señor, si usted sabe que yo le amo, yo soy una persona que cumple todo lo que está en su palabra, soy una persona que ofrenda, que diezma, pero ¿sabe lo que Dios está mirando? En nuestro comportamiento como hijo de Dios, lo que sale de nuestro corazón. Si soy una persona que a lo mejor estando en casa, a veces sabe que es triste lo que voy a decir, pero tal vez la familia donde están los hijos de Dios, no está el gozo permanente en la familia, sino que a veces hay conflicto, hay enojo, hay personas que están indispuestas, el esposo con la esposa, y las personas del mundo, entre comillas, que no tienen al Señor, tienen un pasar más afable, más llevadero. Por supuesto, sabemos que no son salvos, el problema no está en eso. El problema está en que la iglesia, lo que Dios espera es que nosotros testifiquemos. De eso se trata esta palabra. Por cuanto uno diría, bueno, Señor, ¿qué es lo que se le diría aquí? No, yo guardo el caso de, no quiero ser excluyente en esto, pero es así. En el caso, yo me acuerdo que, a ver, estábamos nosotros en la Guay, me acuerdo, y en un momento, un día domingo, en una reunión, llegó una familia que eran personas que amaban al Señor, evangélicos, cristianos, y ellos andaban de vacaciones.
y como andaban de vacaciones, ellos andaban sport, no andaban con terno ni con corbata, etcétera. Y ellos fueron a cierta iglesia de denominación, que estaba al frente, no voy a decir cuál, y no les permitieron entrar a la iglesia, porque entiendo después que ellos eran de la misma denominación, por eso fueron allá. Sin embargo, las personas que estaban en la entrada le dijeron que no podían entrar. Y en forma peyorativa, desplicente, le dijeron, mire, vayan al frente. Allá entra Pedro, Juan y Diego. Le dijeron, allá al frente, ahí entra Pedro, Juan y Diego. Vayan para allá. Pero aquí no pueden entrar. Y yo me acuerdo que esas personas llegaron, era una familia completa, el papá, la mamá y los hijos. Y ellos estaban de vacaciones, pero dijeron, estamos buscando un lugar para congregarnos. Estamos buscando un lugar para poder alabar al Señor, para poder adorar al Señor, para poder escuchar palabras del Señor. Entonces, uno dentro del ejercicio de la fe, si usted se da cuenta, pasa exactamente lo mismo, ha pasado exactamente lo mismo que con el pueblo de Israel. Claro, aquí se llaman escribas y fariseos, que eran tremendamente, voy a decirlo así nomás, religiosos. Pero nosotros vemos también que existen distintas denominaciones de la fe. Y cada denominación de la fe comienza a ser más importante el guardar ciertas tradiciones impuestas y que viene a ser más importante que el cumplimiento del mandamiento de la palabra, que eso es lo que nosotros tenemos que comprender. ¿Qué es lo que es más importante? Estoy buscando en el mismo versículo en Marcos 7:1, acerca de lo que Dios dice por su palabra. Dice, voy a leer en Marcos 7, que el mismo versículo del 11 en adelante, dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes hacéis. O sea, el Señor le dice, porque es la tradición, llega a ser la tradición más importante que incluso el cumplimiento del mandamiento. Llega a ser más importante lo que se tiene que hacer, entre comillas. ¿Por qué? Porque se viene haciendo, dice, vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, la tradición, ¿cómo funciona? En la religiosidad, que la transmisión, o sea, la tradición se transmite, se va transmitiendo esto. Y dice, ¿cierto?, la palabra del Señor, porque habéis transformado, dice, mandamiento de hombre en palabra, en palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vienen, se mezcla lo que es lo que es la tradición y se mezcla con el mandamiento. Entonces, como que lo que le pasó a esta familia estaba completamente para aquellas personas que no le permitieron ingresar a ese momento a la reunión que ellos querían ir, estaba completamente justificado, porque ellos no tenían cómo darse cuenta de que eso no era agradable delante del Señor. Claro, por supuesto, la persona no va a llegar con traje de baño para entrar a la iglesia. Y nosotros siempre en eso hemos sido decorosos en cuanto a lo que la palabra de Dios habla acerca de tanto de los varones como de las hermanas. Pero eso cuando la tradición está dentro del mandamiento, tradición y mandamiento se ven casi como una misma cosa. La pregunta que yo me tendría que hacer sería, si una persona, por no entrar en el caso de las damas, eh, eh, con vestido adecuado, con vestido largo, ¿cierto? La persona se va a ir al infierno por eso. No, sabemos que no. Si el varón, por ejemplo, no va con su corbata se va a ir al infierno porque esas personas ese día Dios los va a condenar. Eso es a lo que yo me refiero. A eso es lo que yo veo en la tradición. Pero también nosotros caemos en otras cosas en nuestra propia vida.
porque insisto, nosotros somos, el momento de dar gracias por los alimentos es algo hermoso para nosotros. Y Dios quiere que nosotros demos gracias al Señor por los alimentos, pero también Dios quiere que nosotros vivamos por el mandamiento de la palabra. O sea, tengo yo la capacidad de poder mirar mi vida y de poder delante del Señor decirle, Señor, sabe que yo estoy dejando que mi corazón sea moldeado por su palabra para no dejar de cumplir el mandamiento acerca, por ejemplo, de lo que habla Dios acerca del amor al prójimo, del primer mandamiento de amar a cierto Dios como en primer lugar, y por supuesto del fruto del Espíritu y lo que habla la palabra de Dios acerca de la obra de la carne en mi vida, porque dice claramente en Gálatas, ¿cierto? 5 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si yo soy una persona que digo tener a Dios en mi corazón, tiene que haber algo distinto. O sea, esto no tiene que ver con que la persona dice, no, es que yo soy impetuoso, yo soy de carácter fuerte, yo soy una persona que soy así, es que no, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con el carácter de la persona, porque nosotros podemos ver el testimonio, ¿cierto?, de los distintos apóstoles y podemos ver, ¿cierto?, verdaderamente que todos ellos tenían carácter diferente, pero la palabra para nosotros es lo mismo. ¿Por qué? Porque está el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros siempre hemos visto esta palabra, siempre la hemos visto desde un punto de vista de decir, no, yo no soy religioso. Pero, ¿sabe? Nosotros podemos ser religiosos y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta y no queremos ver lo que Dios está diciendo. Porque Dios espera que nosotros seamos todo y testifiquemos del Espíritu de Dios que mora en el corazón. O sea, nada justifica, por una parte, de poder decir, Señor, yo puse el ejemplo de ciertos factores de tradición que no figuran por ninguna parte, digamos, no, obviamente que Dios habla acerca a la mujer, acerca del atavío de la mujer, y que eso es distinto, vuelvo a explicar, pero es distinto que yo tome una tradición y lo transforme en mandamiento. Dice, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Eso es lo que Dios está condenando. O sea, la pregunta es, ¿cuántas personas siendo cristianas, siendo evangélicas, teniendo el conocimiento de la palabra, Cristo va a venir y no se van a ir con el Señor? Y las personas van a decir, pero Señor, ¿por qué no me fui, Señor? ¿Qué pasó en mi vida? Y si yo fui una persona que estuve siempre, el caso de la mujer va a decir, no, yo no me pinté, no usé aro, no usé ningún accesorio, nunca usé pantalón, etcétera. Y Dios le va a decir, te equivocaste. Le va a decir, te equivocaste, porque no es por eso que la persona no se fue con el Señor, sino porque por lo que había en el corazón de la persona. Eso es el tema, por lo que está en el corazón. Y para nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos la misma demanda por parte de Dios, porque el pueblo de Israel, ellos tenían a los profetas, tenían la ley y los profetas. Y Dios quería que por la ley y los profetas, ellos obedecieran a Dios de corazón y no solo de labios. La iglesia igual puede obedecer a Dios solo de labios, como una forma, no sé, de aquietar la conciencia, de decir, no, yo amo a Dios y en mi corazón, Dios mira el corazón y puede que hayan cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces sí puedo ser un cristiano religioso. Sí puedo ser un cristiano religioso porque nosotros tenemos, mire, no es que esto no se trata de decir, mire, oh hermano, hermana, usted tenga cuidado con lo que sale de su boca, cuidado con lo que usted va a decir. Dios está yendo mucho más profundo en esto. Dios está diciendo, ay, y de repente iba a decir una pachotada, dicen algunos por ahí, y mejor me quedo callado porque sé que a Dios no le agrada. Usted no la dijo, pero la tenía en el corazón. Diferente es que se reprendió ahí para que eso no saliera hacia afuera, pero ya está en el corazón.
Lo que Dios quiere es que no solamente uno lo manifieste, sino que Dios mire en el corazón para que eso deje de existir, para que eso no permanezca en el corazón del Hijo de Dios. Porque es exactamente, yo vuelvo a decir, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Por qué tenemos tantos malos testimonios del pueblo evangélico? De pastores, de distintas situaciones dentro de las iglesias. El pastor terminó con una esposa, con la profeta, etcétera, de que dentro de los adoradores, los jóvenes, relaciones entre ellos de carnalidad, pero tocan espectacular, el sonido espectacular, la calidad espectacular, porque Dios lo que mira y lo que quiere Él hablar a nosotros, a nuestra vida, es que nosotros debemos mirar nuestro corazón, de lo que está allí, de lo que permanece, de lo que a pesar de que estamos un domingo, aún reuniéndonos por este medio, 11 años presencialmente, en discipulado, en distintas instancias, retiro, en distintas instancias, ¿saben lo que Dios mira? Que esto es como, viene la palabra que es como un río, un río, y hay ciertas piedras que no se mueven, están como en el fondo de ese río, y Dios quiere por su palabra que ese río, uno mire esas piedras y sean arrancadas del corazón. Pero viene el río de la palabra de Dios y esas piedras nuevamente, dice Dios, permanecen ahí, permanecen ahí, permanecen ahí. Entonces uno dice, cuidado, dice el Señor, cuidado, porque podemos, a lo mejor nosotros no somos una iglesia que, gracias a Dios, que pertenezcamos, entre comillas, a alguna denominación, porque nosotros dicen ustedes son pentecostales, son bautistas, metodistas, asambleístas. Entonces una persona un día me preguntó, pastor, ¿y nosotros qué somos? Entonces yo le dije, nosotros somos interdenominacionales. Pero ¿cómo que interdenominacionales? Entonces, es que la denominación, con todo el respeto que me dice, eso no va a marcar la diferencia en que yo sea salvo o no, lo que va a marcar la diferencia, porque dentro de los asambleístas, bautistas, los pentecostales, etcétera, va a haber gente que se va a ir con el Señor y va a haber gente que no se va a ir con el Señor. Pero no fue por la denominación, vuelvo a decir lo mismo, sino fue por causa de que guardaron una religiosidad, guardaron una apariencia. ¿Sabe lo que Dios detesta? La falsedad, el aparentar, porque nosotros, al igual que el pueblo de Israel, mire, los fariseos, los escribas, los fariseos eran los más religiosos que había, tanto así que en un discurso que el Señor ya se dice que el discurso que provoca ya el hecho de que los sumos sacerdotes se levanten para poder ya apresar al Señor, es cuando el Señor le dice, por causa de los fariseos, dice, haced todo lo que ellos os enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué significa eso? Que Dios reconocía que los fariseos eran celosos de la enseñanza de la ley, pero su vida no se condecía absolutamente para nada con lo que ellos enseñaban. O sea, no tenían testimonio delante de Dios. Y por supuesto que no tener testimonio delante de Dios significa que va a haber más condenación que salvación. Lo mismo Dios habla al pueblo de Israel, porque ellos estaban preocupados de que sus discípulos, ¿cierto?, no habían guardado, no habían, entre comillas, hecho la tradición del lavamiento, ¿cierto? No sé, dice, los cuales viendo que algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. O sea, decían, no, sabes que este Jesús no me gusta para nada. Este Jesús no me gusta porque permite que sus discípulos coman con las manos sucias. Entonces, ¿cuántas personas a lo mejor pueden opinar de nosotros por el hecho de que a lo mejor no tenemos esos mandamientos de la ropa ni de ciertas cosas? Por supuesto, yo siempre le he dicho que si usted va a ir a la iglesia, tiene que ir de la forma al reunirnos, en lugar de reunión, de la forma como más podamos agradar al Señor.
entendiendo, ¿cierto?, cada uno lo que significa eso, porque si vamos a la reunión, yo quiero ir para agradar al Señor, y que obviamente sea tanto externo, pero también interno, que sea dentro de mi corazón, se refleja lo que está afuera, se ve eso porque el reflejo de lo que está en mi corazón. Entonces, ¿cierto? Claro, ahí había inmediatamente, ¿cierto? Ellos los condenaron. Dice, porque los fariseos, los judíos, estoy leyendo entre Marcos 7 y lo que está en Mateo 15, porque los fariseos, ¿cierto? Y los judíos, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Se acuerda usted cuando nosotros hablábamos en Deuteronomio y en Éxodo que el Señor les hablaba al pueblo de Israel que tenía que poner su palabra aquí en su frente, en su frente así, para tenerla presente y llevarla cerca del corazón? Como ellos hicieron, ¿cierto?, unas cajitas, y en esas cajitas ellos hicieron unos rollitos, y esos rollitos que tienen escrita justamente esa palabra, y esas cajitas, usted va a ver a los judíos que ellos tienen unas cajitas puestas, amarradas con unos lacitos de cuero, amarrados a sus brazos, para que eso esté cerca de su corazón. Y esas cajitas también ellos se las amarran, los rabinos, y los que es de cierta reputación, tienen esas cajitas con la palabra, porque esas cajitas, nosotros hace años mostramos ese video que, ¿cómo se llama? Que habían personas que por parte del pueblo de Dios, expertos, que eran certificados, rabinos certificados, donde habían ciertas familias que tenían el legado de construir todos estos implementos externos, y no cualquiera podía venir y hacer estas cajitas, porque esto tenía que tener una firma, tenía que tener una validación, tenía que ser hecho por un rabino y por una familia de personas que familiarmente esa familia en forma tradicional iban a estar allí generaciones por generaciones, aferrándose a la tradición de los ancianos. O sea, ellos iban a ser los que iban a estar preparando el padre al hijo para que después el hijo y él cuando tuviera familia, etcétera. Y nosotros, ¿qué sabemos? Porque lo que dice, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Que pusiera sus mandamientos aquí en su mente y las pusiera cerca de su corazón. ¿Para qué? Para que nosotros al vivir, hermano, hermana, iglesia amada, al vivir el día a día, hermano, en cada palabra que yo como papá le digo a mis hijos, le puedo decir a mi esposa, yo honre a Dios en lo que sale de mi corazón, en lo que yo le voy a decir a mis hijos. Y de repente yo puedo ser injusto y puedo a lo mejor decirle algo incorrecto. No me refiero a ofensa, ni porque yo dice, pero pastor, si no estoy, no, sino que puede haber algo incorrecto en mi corazón y que a Dios tampoco agrada eso. No lo agrada porque nosotros conocemos el fruto del Espíritu. Y Dios espera que nosotros, primeramente dice, que debemos perdonar 170 veces 7 y que tenemos dominio propio. Entonces, si hay enojo en nuestro corazón, Dios dice, ay, pastor, si yo estoy luchando en contra de eso, Dios no quiere que usted luche, sino que usted arranque eso de su corazón, para que si usted arranca eso de su corazón, usted comience a vivir de una forma diferente, a vivir por causa de los mandamientos. Por cuanto lo que Dios estaba juzgando al pueblo de Israel, porque Dios inmediatamente le dice tradición, mandamiento. Nosotros miramos el ejemplo de lo que le decía, no me acuerdo si eran los tefilín, estas cajitas, y a nosotros podemos mirar al pueblo de Israel que todavía hacen estas prácticas, los podemos mirar así como súper religiosos. Nosotros considerarnos como no religiosos porque no tenemos imágenes, porque obviamente no guardamos ciertas tradiciones, pero nosotros invalidamos también el mandamiento, hermano. Podemos invalidar el mandamiento, los dos mandamientos, el primer mandamiento y el segundo mandamiento, acerca del amor al prójimo y de cómo nosotros, en esos solo dos mandamientos, dice, está toda la ley. En esos solo dos mandamientos está todo lo que Dios nos habla a nosotros. A través del Espíritu Santo de Dios, si yo miro y digo, Señor,
¿Cuál es el mandamiento para mí en lo que el Espíritu Santo, qué es lo que quiere que yo viva? ¿Cómo es lo que Dios espera que yo sea? Esto no tiene que ver con el carácter de la persona, porque si no, entonces hay personas que nunca se van a salvar. No, que yo soy irritable, que yo soy mecha corta, que yo soy así, no, es que a mí nadie me cambia. Usted está negando la fe. Si usted dice a mí nadie me cambia, usted está negando la fe. Usted es como aquel río que yo le decía, que la palabra de Dios viene ese río de la palabra y están las tremendas piedras ahí y usted simplemente no quiere hacer nada por moverlas, no quiere arrancarlas. Por eso vuelvo a decir, mire, la religión ha sido una de las armas más estratégicas de Satanás, porque para nosotros es evidente la religiosidad que podemos ver fuera, pero también la religiosidad dentro del pueblo de Dios ha venido a causar estragos, ha venido a enfriar los corazones. Y sabe, lo peor que tiene la religión, la religiosidad, es que las personas pueden sentirse que están haciendo lo correcto delante de Dios y no advertir, como el Señor le dijo, este pueblo, cierto, dice, de labios me honra, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y la persona puede decir, pero pastor, si yo cumplo con todo, pero la pregunta es, cierto, si uno tuviera que preguntarle al Señor, ¿qué pasa con las palabras que salen de la boca? ¿Qué pasa con el trato dentro de la familia? ¿Qué pasa con lo que está en el corazón? ¿Dónde está el espíritu afable? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la benignidad? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está todo aquello que es fruto del espíritu? Se apaga y se prende, se conecta y se desconecta, como la internet que a veces nos falla. Puede de una misma fuente brotar dos tipos de agua, agua dulce y agua salada. ¿Puede desde un mismo corazón? No. Si sale eso del corazón es porque eso es lo que hay en el corazón. El Señor estaba criticándole a ellos duramente porque había un mandamiento de Dios, que el mandamiento es honrar padre y madre para ellos. Y para nosotros también ese mandamiento es así, porque Dios dice, yo no vengo a abrogar, o sea, no vengo a quitar los mandamientos, sino a cumplir los mandamientos. Y muchos de ellos decían, leíamos en Marcos, decía que ellos querían hacer algo más por sus padres. Y dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o madre, es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Por qué? Porque la ofrenda corbán era una ofrenda pequeñita. Y a lo mejor el papá o la mamá a lo mejor tenían una necesidad mucho mayor. Entonces venían los religiosos, estos fariseos hipócritas, y ellos le consultaban a su rabino ahí de cabecera y le decían, oiga, ¿sabe? Mire, mi padre está en enfermedad, pero yo quiero dar un poco más de lo que doy siempre. Y ellos le decían, no, porque la tradición es que tú tienes que dar la ofrenda que das, esta ofrenda corbán que era pequeñita, que es mi ofrenda a Dios. Solamente con eso puedes ayudar a tu padre. Y estamos cumpliendo, ellos dicen, el mandamiento de Dios. Y ellos decían, invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes. Dice, porque no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de que es un contrasentido? Es un contrasentido, un contrasentido completamente. O sea, ellos decían, no, nosotros estamos honrando padre y madre, porque estamos permitiendo que ustedes dé corbán en la ofrenda, que era la mínima ofrenda, pero por otro lado, ellos estaban diciendo, pero eso es todo lo que usted tiene que hacer y con eso está listo. Pero Dios está diciéndole, le está diciendo a ellos, no, decía ellos. Yo nunca, dice el Señor, por mandamiento he puesto un, un máximo para que tú honres a tu padre y a tu madre. Eso es lo que Dios le está diciendo. Tú estás invalidando la palabra de Dios. Y eso, si usted piense, por favor, en un momento, ¿cuántas cosas nosotros hacemos que invalidan la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas que nosotros como hijos, hijas de Dios,
ya debieran estar en nuestra vida, en nuestro carácter, resueltas con el Señor. ¿Cuántos siguen siendo a lo mejor personas que de repente explotan, que de repente contestan mal, que de repente son personas que no hay más obra de la carne que fruto del Espíritu? Sí, pues, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Somos personas, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué es lo que sale de qué es lo qué es lo que el esposo habla de la esposa o la esposa habla del esposo? Al pastor no se meta ahí porque que Dios entra a la vida de la familia, Dios entra a nuestras vidas, porque esa es la diferencia entre una religión. La religión es externa, es lo que se ve, y Dios quiere entrar a lo íntimo de nuestra vida, a lo íntimo de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, qué es lo que está allí, ahí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Mi corazón está contaminado? El enemigo logró contaminar mi corazón para, por causa de esa contaminación, invalidar la palabra de Dios. No sé si me sigue con la idea. Porque uno dice, no, pastor, si yo estoy claro con el Señor, yo amo a Dios, pero ha logrado igual Satanás a transformarle en un religioso. Mire, a los escribas Dios le dijo hipócrita. Y Dios nos puede decir a nosotros también hipócrita, falso. Porque todo aquello que conociendo la palabra de Dios invalida la palabra de Dios en nuestra vida y nosotros lo justificamos, y lo que es peor que lo que hacían ellos, lo arraigamos en nuestra vida y caminamos de esa forma en el Evangelio, somos religiosos evangélicos. Religiosos evangélicos, porque estamos invalidando la palabra de Dios. Estamos desobedeciendo a lo que Dios dice por su palabra. Y lo que es más grave aún, como yo vuelvo a decir, es que nosotros no vemos por el espejo de la palabra que haya algo en nuestro corazón que tenga que ser removido. Y eso es peligroso. Eso es para meditar, pensar, porque Dios le dice, claro, el pueblo de Israel, ellos decían, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, le dice, estoy leyendo en Marcos 7:13, dice, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, Dios no le da un ejemplo acerca del mandamiento de lo que es honrar a los padres, pero ellos ya eran tan religiosos que no solamente hacían esto, sino que hacían muchas otras cosas más. Entonces vuelvo a preguntar, ¿vino el Señor a establecer una religión? No, porque la religión al único que le sirve es al diablo. Al diablo le interesa que las personas sean religiosas. Al diablo le interesa que los evangélicos seamos religiosos. Hoy voy a dar gracias, Señor, tremenda oración para gracias por los alimentos, pero resulta que después sapo y culebra en la casa. O de repente hay situaciones en la familia, en el matrimonio, que no se resuelven, que no actúa la palabra, porque la palabra es la misma para todos nosotros. Es más, hay personas que ya a veces ni siquiera quieren hablar conmigo porque saben lo que yo les voy a decir. ¿Saben por qué saben lo que les voy a decir? Porque conocen lo que la palabra dice. Entonces, ¿para qué le van a preguntar al pastor? No, ¿para qué? No, si yo ya sé lo que el pastor me va a decir, pues. Entonces es preferible, no hablemos con el pastor, pues. Tú sigues así, yo sigo así, y cada uno resuelva. No van a resolver nada, porque eso ya está en el corazón. Por eso el Señor le dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Aquí está Dios hablando, ¿cierto?, en forma general al mundo. Homicidio, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Porque aquí estaba y dice, ay, pero pastor, en mí no hay pensamiento de homicidio, no hay pensamiento de adulterio, ni de fornicación, ni ninguna de esas cosas, ni menos falso testimonio. Claro, pues nosotros no estamos comparando con lo que dice allí como lo que está en el mundo, porque Dios está hablando de lo que mueve al mundo, porque el mundo se mueve así, el mundo se mueve por lo que está en el corazón. Por eso yo y mi esposa jamás, nunca
confiamos en alguien, por muy buena onda que fuera, para dejar a nuestros hijos cuando eran pequeños con alguien que nosotros, aunque fuera un vecino, una vecina buena onda, un apoderado del colegio de los chiquillos, ¡oh, qué simpáticos! Que nunca confiamos en alguien, excepto solamente en la mamá de mi esposa y los pastores que nosotros pudimos llegar a ver su testimonio. Y en nadie más. Cuando nuestros hijos fueron pequeños, nunca los confiamos a nadie más. Porque usted no puede mirar lo que está en el corazón de esa persona. Usted no puede saber lo que verdaderamente está en el corazón si no tiene a Cristo. O sea, si no tiene a Cristo estoy hablando. Si no tiene a Cristo, olvídese. O sea, las personas no lo entienden. Y yo no sé por qué no lo entienden, porque la palabra de Dios es clara. Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En el reino de la luz nos gobierna el Espíritu Santo, en el reino de las tinieblas le gobierna el espíritu del mundo, tal cual como estábamos nosotros. Y a veces yo le digo a la persona, mira, esta persona no te conviene, mira, esto de aquí y allá, mira, esto te va a pasar, esto te va a sorprender, esto, Satanás es astuto, va a pasar, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años parejito. No, súper bien, todo bien. Pero de repente, ¡pum! ¿Por qué? Porque en su corazón no está Dios. Si Dios le habla al pueblo de Israel que tenían la palabra de Dios, la ley de Moisés y todo lo que Dios había hablado a ellos, imagínense lo que Dios le está diciendo al mundo. O sea, ¿yo cómo voy a confiar? Más encima, en alguien que, no, pero es que pastor, no, que yo estoy hablando o sea, no estoy diciendo que yo no voy a ir a tomar una tacita de té con alguien, no, yo estoy hablando de tener una confianza en aquellas cosas que son ya mucho más íntimas y como por ejemplo el cuidado de los hijos cuando son pequeños, porque así después suceden las tragedias y suceden las cosas que el diablo aprovecha de hacer por causa de que las personas no comprenden esto, porque usted no va a saber lo que está en el corazón. O sea, no hay, de parte de Dios, no hay ninguna cosa que no sea clara. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que parte de Dios hablando cuando le habla al pueblo de Israel? Cuando le habla a los fariseos y a los escribas. Es que nosotros, al igual que ellos, siendo la iglesia del Señor, nosotros tenemos que examinar nuestro corazón por los mandamientos de Dios. 2 mandamientos, primero y segundo mandamiento. El amor a Dios, que hablamos hace unos domingos atrás, el primer amor, y el segundo mandamiento, el amor al prójimo. Y por supuesto, lo que habla la palabra de Dios es la obra de la carne y el fruto del Espíritu. O sea, Cristo va a venir, y viene el Señor, y nos hablaba a todos nosotros, Cristo viene. Cristo viene. Y si hay cosas que permanecen en nuestro corazón y hemos adoptado una vida religiosa y que nosotros vivimos, o sea, decimos, no, si yo pertenezco a la iglesia, pero yo con mi vida, con mi testimonio, con lo que sale de mi boca, con lo que yo hablo, etcétera, yo contamino a las otras personas, porque ese es el otro tema, siendo un hijo de Dios, ¿qué tiene que salir de mi boca? ¿Tiene que salir contaminación? Dígame usted, que tiene que salir del corazón de un hijo, de una hija de Dios. No tiene que salir contaminación, ¿cierto? A lo mejor sale porque está el corazón contaminado, porque hay cosas que están ahí. Y cuando Cristo venga, esa persona no va a irse con el Señor. Es así. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esté, dice, la doctrina, enseñando doctrina como mandamiento de hombre, más su corazón está lejos de mí, porque el pueblo de labios me honra. Podemos adorar, podemos alabar. En la iglesia cuando estábamos, danzábamos. Todo eso es hermoso. Pero vuelvo a decir, puede ser aún religioso. Puede ser un religioso. Porque lo que Dios está mirando, ¿sabe lo que Dios está mirando en nosotros? Es que nosotros miremos por la palabra de Dios y nosotros digamos, oh, Señor, esto no está bien. Me siento mal, Señor, con esto en mi corazón. Porque Dios más encima es bueno y misericordioso y sale de mi boca algo incorrecto. No, yo no estoy hablando de lo que dice blasfemia ni de cosas como lo que Dios habla, ¿cierto? De adulterio, fornicaciones, falsos testimonios, las blasfemias. No, yo estoy hablando que como hijos de Dios, menos garabato, ni cosas impropias, porque si ya salen garabatos y sapo y culebra ya es porque es evidente que en el corazón entonces hay cosas que no deben permanecer ahí y que aún estando todos los años que hemos estado en la iglesia,
La palabra de Dios ha corrido como un río de agua viva en medio de la iglesia, pero hay sendas rocas que todavía están en el fondo y que no se han querido, no se ha permitido que se muevan. Lo que yo estoy hablando es que nosotros, teniendo la palabra de Dios, nosotros podamos mirar nuestro corazón. Yo pueda examinar mi corazón, el Señor ve mi corazón, Él ve lo que está allí. Y yo, mirando lo que está en mi corazón, yo pueda decir: Señor, ¿sabe, Señor? Esto está mal, Señor, arránquelo en mí. Yo me avergüenzo, Señor, delante de usted. Porque Dios, hermano, nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, y ha sido paciente el Señor. Está el amor en nosotros. Sí, sí está el amor, pastor, está el amor. ¿Cómo soy yo? Porque si una persona tiene el amor de Dios en su corazón, puede haber momentos en los que estamos fatigados, estamos cansados, etcétera. Podemos estar enfermos, que eso también afecta muchas veces nuestra condición. Pero el amor de Dios nos ayuda, por supuesto. Está el gozo, está la paz en usted, está en paz en la paz que Dios pone. Hay paciencia, esto que es tremendo, hay benignidad. No, yo sabía que esta persona no, una vez y nunca más, ¿cierto? Imagínense, está la bondad, está la fe, está esto dentro del matrimonio, de los hijos de Dios, aquellos hogares que esposa y esposo están en la misma fe. Hay mansedumbre. La mansedumbre, yo podría decir que hay en algunos que en mansedumbre el esposo y la esposa, no que el esposo se sienta superior a la esposa, o que la esposa se sienta inferior, o que la esposa se sienta superior al esposo, sino la pregunta es, en la relación hay mansedumbre, hay templanza, dominio propio. O sea, a eso es el mandamiento de Dios. Eso es lo que Dios habla por el mandamiento. Entonces, si dice acerca de la obra de la carne, dice, hay pleito, hay celo, hay ira, contienda, enojo, etcétera, y quítese de vosotros ahora, dice el Señor, enojo y todas estas cosas. O sea, es algo que Dios espera, que si nosotros, dice la palabra, el que ama a Dios, ama sus mandamientos. Y si amamos sus mandamientos, la palabra va a provocar en nosotros lo que Dios, por la cual la envió. Pero para eso, lo primero que yo tengo que hacer es mirarme en el espejo de la palabra para reconocer y decirle: Señor, ¿sabe? Esto está en mi corazón. Si usted dice, oh, de repente ando parejito 15 días y de repente me pasa algo ahí, ¿no? Y que chisporroteé ay, Señor, ya, y después de nuevo anduvo parejito 2 meses y después de 2 meses chisporroteó de nuevo. No, pues, o sea, eso a usted le evidencia de que hay algo que permanece en el corazón. Y si permanece en el corazón, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros es más que suficiente y poderoso para arrancar de nuestro corazón todo aquello que no agrada a Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Para arrancar del corazón lo que no agrada a Dios. Porque eso a Dios no le agrada. Yo puedo saber mucho de la palabra, tener mucho estudio. Yo no sé hebreo, pero podría saber hebreo, griego, pero eso para Dios no nos sirve. Porque todo aquello que como hijo de Dios invalida la palabra de Dios es religiosidad. Es un religioso. Se transforma la persona en un religioso, en algo que delante del Señor no es agradable y que por supuesto traerá las consecuencias que nosotros conocemos, que Cristo vendrá y obviamente que una sorpresa va a ser, bueno, Cristo viene y ¿por qué razón? ¿Por qué razón, cierto? La persona no se fue con el Señor. La razón es por cuanto invalidamos
el mandamiento y nos transformamos en religiosos. Tal vez en otro tipo de religioso, pero religioso al fin y al cabo, porque nosotros conocemos la palabra. Aquí estoy leyendo en Mateo 23, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos a la cena y las primeras sillas a la sinagoga y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, ellos más encima llegaban al nivel de glorificarse ellos mismos. Y Jesús les habla duramente para decirles lo que ellos estaban haciendo. Dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni entran a los que están entrando, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, ¿qué es lo que es el resultado, hermano, de la religiosidad? Que las personas, viendo a un pueblo de Dios que es religioso, nadie va a querer ser como ellos, nadie va a querer abrazar el evangelio, nadie va a querer pisar una iglesia, nadie va a querer convertirse a Cristo, porque las personas van a decir, oye, si estos son hijos de Dios, vierais tú las medias discusiones que tienen el matrimonio, vierais tú cómo son estas personas verdaderamente, vierais tú lo que yo sé, porque soy su vecino, porque vivo al lado, etcétera. Entonces, las personas dicen, no, para eso no. Y tienen razón, porque esa es una religiosidad. Todos tenemos una parte, hermanos, que hacer en nuestra vida. Pero esto es lo que Dios habló al pueblo de Israel y Dios nos habla a nosotros. Dios en Isaías 29:9 le dice, ceguera e hipocresía de Israel. Entonces dice, pero pastor, es que yo no quiero ser, no es que yo quiera ser hipócrita, pero si yo niego la palabra de Dios, niego el mandamiento, invalido el mandamiento, vengo a ser hipócrita delante del Señor, porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros tenemos el conocimiento de la doctrina. O sea, mire, no hay nada que justifique delante de Dios que yo conozca la palabra, pero que mi espíritu y mi corazón niegue el mandamiento para no cumplirlo. O sea, si a la gente le causa disgusto, imagínense cuánto le causa a Dios. Dios dice así al respecto, dice, porque no eres frío ni caliente, sino eres tibio. Por cuanto por ser tibio te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que se vomita? Primero lo que se vomita es lo que está adentro, no lo que está afuera. Y cuando Dios le habla, no le está hablando al mundo. Los tibios van a ser los que estando dentro de la iglesia. Van a ser vomitados del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque fueron religiosos, porque fueron hipócritas, porque fueron falsos, porque fueron personas que conociendo la palabra no permitieron que esa palabra se viviera en su corazón para cortar aquello que para Dios le es abominable. Dice en Isaías 29:9, vamos a ir terminando, dice, ceguera e hipocresía de Israel. O sea, esto le pasó al pueblo de Dios, pero a Israel. Y esto le puede estar pasando también al pueblo de Dios, a la iglesia. Lo que pasa es que nosotros miramos y decimos, no, si yo no soy religioso, pastor, en mi casa ya nos convertimos en Cristo, sacamos toda la imagen y sacamos todo. Sí, eso está bien. Pero lo que yo tengo que entender es que yo no puedo llevar una vida que conozco la palabra del Señor y yo invalide el mandamiento con mi vida.
porque si hay cosas en mi corazón que invalidan la palabra de Dios, estoy siendo religioso. Dice, deteneos, dice, y maravillado, ofuscado y cegado, embriagado y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de su entendido. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y su obra están en tiniebla, y dicen, ¿quién dice? ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Aquí estamos viendo un caso extremo de Israel, porque ellos, conociendo a Dios, ellos adoraron a los Baales, o sea, ellos se fueron completamente en contra, por eso las palabras de Dios son tan duras. Pero ahí yo quiero mirar los síntomas. ¿Sabe cuáles son síntomas? Dice en el versículo 29-13, dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso ya lo sabíamos. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Ese es el otro síntoma de los fariseos, de los escribas, que ellos no temían a Dios. Porque si ellos hubiesen temido a Dios, jamás habrían crucificado a Jesucristo. Eso es un síntoma de aquellos que, conociendo la palabra, sabiendo que Dios, hermano, Dios te ve a ti, me ve a mí, nos ve a todos nosotros. Y si yo conozco la palabra, tiene que haber temor de Dios en mi corazón. Porque cuando ya se cauteriza el corazón y la persona no quiere ver lo que está allí, y aunque la palabra de Dios nos habla, y aunque el Señor nos advierte, esto, hermano, cada uno saque el pedacito o el pedazote o la torta completa, como quiera que sea, porque la salvación es personal. Pero yo quiero que usted entienda algo y quiero decirle a los hermanos, hermanas, a las familias que se desalientan a veces por el testimonio de los que están a veces alrededor de la persona. Usted no se desaliente por causa del testimonio de aquellos que invalidan la fe en su hogar, porque Dios no le ha fallado. Y es a veces las personas dicen, ¿para qué voy a seguir si total, mira, tal persona hace esto? Y hace... Usted no se preocupe de eso. Usted, Dios no lo puso como juez. A mí Dios no me puso como juez. A usted Dios no le puso como juez, esposa, esposo. Dios no le puso como juez de su cónyuge, ni a los hijos, ni a los hermanos. El único juez es Cristo. Pero sí sigue el consejo de que aunque a lo mejor haya cosas que se tienen que resolver por esta palabra, espero en el Señor que remueva y pueda resentir ahí los corazones de todos nosotros sin excepción. El otro consejo que yo le doy es que usted no se desanime por causa de aquellas personas que están alrededor suyo y que dicen, ¿para qué? Entonces, si esta persona que tiene a Dios y no hace esto y no hace esto otro, usted no cometa ese error, porque Cristo no nos ha fallado en la cruz. Cristo, Él le entregó todo. Ese es el testimonio que yo tengo que mirar. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Corro mi carrera, me despojo me despojo del peso y del pecado que me asedia. Pero yo no puedo justificarme en el mal testimonio que tengo, porque eso es algo que bota a muchos dentro de la familia. Porque claro, es verdad, yo debiera ser ejemplo a mis hijos. El matrimonio tiene que ser ejemplo para los hijos. Y aunque los hijos no obedezcan, yo tengo que seguir siendo ejemplo. Y viceversa. Y en el matrimonio igual. A eso es lo que yo me refiero. Pero muchas veces de esta religiosidad dentro del pueblo evangélico, aquellos que están queriendo emprender en la fe dentro de la familia se terminan desanimando por ver el mal ejemplo. Porque en medio de la familia todos nos conocemos, hermano. Estando en el hogar, todos mis hijos me conocen y todos nos conocemos, hermano. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que yo tengo que mirar el testimonio de Cristo. No porque y orar, por supuesto, para aquellas personas que están a mi alrededor,
el Señor les ayude, el Señor les aliente, quite el desánimo, porque queremos todos, hermanos, que nuestra familia, hijos, esposos, y por supuesto, junto con la iglesia, que todos, hermanos, yo sé que no es posible, que lo digo, Señor, que todos vayamos, 100%, decía el Señor, que todos vayamos, Señor, que nadie, Señor, se pierda, que nadie, Señor, se quede en nuestro propio hogar. Eso es lo que yo tengo que estar mirando, eso es lo que yo tengo, por lo cual yo tengo que estar luchando. Pero también tengo que estar guardando mi corazón de aquellas cosas que me desaniman y entendiendo que Dios no me ha puesto a mí para juzgar ni para criticar, ni tampoco para tomar el mal testimonio, porque ese es un mal testimonio. Los que invalidan la palabra, conociendo la palabra, llamándose hijos de Dios, son igual que lo que estábamos leyendo recién en Isaías, que son personas que dicen ceguera espiritual, que dejaron de temer a Dios. Usted ore por esas personas, pero usted no tome el ejemplo de esas personas para desanimarse usted, porque la salvación, lo vuelvo a decir, es personal. La salvación, mi salvación no depende de mi esposa, ni depende de mis hijos, depende de lo que haya en mi corazón. De eso depende mi salvación, de lo que está en el corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿cierto? Habla la boca. Eso es lo que está diciendo Dios. Y mi salvación depende de lo que permanece en el corazón. Si la palabra de Dios me habla y viene ese río para arrancar esas piedrotas, le aseguro que el caudal del río tiene la fuerza suficiente y es más que poderosa para partir la roca más grande y arrancar lo que pareciera imposible. Dios tiene el poder para hacerlo y para arrancarlo. Porque yo le vuelvo a decir, Dios no está a favor de la religión y de ninguna religión. El único que le sirve a la religión es Satanás, el diablo, porque la religión invalida la promesa de Dios, la religión invalida el mandamiento de Dios, y aún la religión puede estar actuando en el corazón de los hijos de Dios sin siquiera darse cuenta, porque Satanás es sutil, él es astuto, él hace su trabajo de una forma minuciosa, y usted lo que sabe lo que tiene que hacer para poder saber esto en su vida, mire su corazón, mire su vida, explore allí en su corazón después de esta palabra para decirle, Señor, ayúdeme, porque esto me ha sido tropiezo durante a lo mejor mucho tiempo. De la misma forma en el matrimonio, de la misma forma en la familia, de la misma forma entre los hijos, entre los hermanos, etc. Porque nosotros no podemos invalidar la palabra de Dios. Si estamos invalidando la palabra de Dios, entonces estamos fallando, 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 fallando. Y lo que Dios quiere es que dejemos de fallar y que comencemos a esforzarnos en aquello que nos es contrario y que nos podemos nosotros correr el riesgo de acostumbrarnos a llevar una vida considerándonos nosotros mismos que estamos bien y como que eso, no, si yo estoy preocupado de otras cosas y Dios nos dice, oye, es más importante que atiendas lo que está en tu corazón que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa, hermano, es más importante que atiendas lo que está en tu corazón que cualquier otra cosa. Porque del corazón emana la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Y del corazón, hermano, nosotros vamos a poder ser íntegros delante del Señor. Yo no digo perfecto, porque nadie hay perfecto. Yo le doy gracias al Señor por la esposa que me dio. ¿Sabe? Le doy gracias al Señor. Yo la miraba ahí mientras estaba adorando y alabando y le decía, Señor, gracias. No hay perfección en mí, no hay perfección en ella. Somos imperfectos. Pero, ¿sabe? Yo le daba gracias al Señor porque la miraba y veía con cuánto amor le cantaba al Señor. Y le daba gracias al Señor porque sé que tiene un corazón para Dios. Y, ¿sabe? He podido ver la obra de Dios en su corazón. Yo la conozco como de los 16, casi a cumplir 17. Todos esos años la conozco y he visto en su carácter cómo Dios ha ido hablando su vida y yo sin decirle ni una cosa, ella ha ido cambiando, 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 cambiando y esforzándose. Y le doy gracias al Señor porque le digo, Señor, gracias, porque me diste sin saberlo, porque ninguno de los dos estábamos perdidos en el mundo. Dios nos rescató y le dije, gracias Señor porque pusiste a mi lado, no porque sea la pastora, porque eso nunca pensamos ni anhelamos ser pastores, pero le dije, Señor, porque aún siendo pastores, la persona se puede ir a condenación eterna igual, eso no tiene nada que ver.
Todo lo contrario, hay una responsabilidad mayor. Pero le decía, Señor, gracias, gracias, Señor, por la esposa que me diste. ¿Sabe por qué le decía? Porque sé que te ama. Sé que te ama, Señor. Y como sé que te ama, Señor, ella me va a corregir con amor. No me gusta ser autorreferente, pero no puedo tomar el ejemplo de nadie para que nadie se sienta de ninguna forma. Por eso tomo a mi esposa. Y le doy gracias al Señor porque ella me corrige con amor. Y en las cosas en las cuales ella ve en mí, sé que ora mucho. Y en aquellas cosas que me puede ver en debilidad porque ella me conoce. No somos perfectos. No digo que no tengamos dificultades en algún momento y que a veces tampoco voy a decir que estamos de acuerdo en todo, porque no es así. Usted sabe que no es así. Pero nos esforzamos junto a mi esposa y cuando yo también me paso revoluciones, inmediatamente digo, no, estuvo mal lo que dije, fue duro lo que dije, fue incorrecto lo que dije, no es justo lo que dije, porque salió más rápido lo que salió de mi corazón en la molestia. Entonces después uno empieza a mirar y decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué salieron estas palabras? Ah, hay algo ahí. Y ese algo, esa pequeña raíz, o puede ser una pequeña, si usted la ataja y la toma y la arranca a tiempo, va a ser pequeña. Pero si usted la deja ahí y la deja ahí y la deja ahí, esa raíz, usted sabe lo que va a pasar. Vástago, tronco, tallo, fruto. Va a crecer, ya no va a ser una raíz, va a ser un árbol. Si eso ha permanecido en su corazón por años, ya es un bosque. Arrancar un bosque, arrancar una raíz son dos cosas muy diferentes. Y usted dice, a lo mejor yo soy cristiana de muchos años, pero a lo mejor hay un gran problema en su corazón en contra de su esposa, de su esposo, no lo sé. Pero son por estas cosas que Cristo va a venir y las personas no se van a ir, porque invalidamos el mandamiento y no estamos dispuestos a obedecer el mandamiento para que Dios entre a picar allí en el corazón y comience Dios a arrancar aquello. Dice, no, pastor, si yo oro, si sé, pastor, sé que estoy mal. No, usted no solo tiene que orar, usted tiene que accionar la palabra en su corazón. Tiene que esforzarse para obedecer a la palabra de Dios. Imagínense aquellos que están en yugo desigual. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Porque en aquel yugo que es desigual, hijo cristiano, esposa no cristiana y viceversa, o sea, ahí cómo trabaja el enemigo. Si aún los matrimonios que están en Cristo no comprenden a lo mejor esto, dice, pastor, necesitamos retiro en matrimonio, reuniones en matrimonio. ¿Por qué? Porque a veces el pastor espera el esposo que el pastor le diga al esposo es lo que está mal. Dele pastor, dele duro, pastor. Sí, anhelamos esas reuniones que alcanzamos a hacer de matrimonio, pero ¿sabe? Podemos hacer 1000 reuniones de matrimonio, podemos tocar N temas de la familia, pero si usted invalida el mandamiento por causa de la dureza de su corazón, seremos igual que los fariseos y que los escribas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No quiera ser usted así. Esto es personal. Esto lo tiene... lo llamó mi esposa, pastor. Lo llamó... No, si no me ha llamado nadie. No por esto. No, esto es personal. Esto es personal con Dios. Con Dios. Pero pastor, si yo estoy cumpliendo en todo lo otro, que perfecto. Porque Dios no te ha dicho que dejes de cumplir en lo otro, sino que Dios te dice, cumple con lo que está establecido, pero también cumple con esto otro. Como Él le dice, mire, no me quiero extender más, pero dice a los fariseos, ahí ve usted lo que le habla a los fariseos, y le dice duramente que son capaces de colar el mosquito, pero dejar pasar el camello. Y ellos dicen, hemos
Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Me entiendes? O sea, lo que estamos cumpliendo en el mandamiento del Señor, Dios dice, está bien, eso no está mal. Pero dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, lo que yo estoy haciendo, lo que está diciendo la palabra, para ir terminando, lo que yo estoy haciendo correctamente delante del Señor, porque no todo está incorrecto. Lo que yo estoy haciendo correctamente delante del Señor, Dios te dice, eso está bien. Pero eso no te justifica para dejar de invalidar la promesa o la palabra de Dios en tu vida. Esto no te justifica para sentirte bien porque estás cumpliendo eso, porque si no seríamos igual que los escribas y fariseos. Sino que lo que estamos haciendo bien, Dios dice, es que es lo que les dijo a los fariseos y a los escribas, que eso estaba bien, pero eso no invalidara de que dejaran de hacer lo otro, que eran los mandamientos y la ley, y que el hacer lo correcto debían hacerlo, pero también debían cumplir con lo otro. Una cosa no justifica delante del Señor, porque eso es lo que es, es una religiosidad. El hecho que yo diga, pastor, yo estoy cumpliendo con mi ofrenda, con mi diezmo, con mi ofrenda de amor, y estoy cumpliendo con todo. Dios dice, excelente, en eso. Ahora cumple también en esto, en todos estos mandamientos que están invalidando en tu corazón, se invalida la palabra de Dios. Entonces, no, pero pastor, si yo estoy cumpliendo. Sí, pero una cosa no justifica a lo otro, les dice el Señor a ellos. Les dice, debías hacer esto y también cumplir con lo aquello. Esa es la salvación. El que obedece el mandamiento. El que en su corazón deja que Dios arranque las rocas y que deje procesar su vida. El matrimonio no es fácil, hermano. La familia no es fácil. La relación a veces con los padres tampoco es fácil. Usted conoce mi testimonio y el de mi esposa. Pero sabe, con los mandamientos de Dios se puede. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene el mandamiento de Dios a la vida de la persona y usted deja que el mandamiento obre en su corazón, usted se va a dar cuenta que se va a abrir el camino. Se va a empezar a abrir el camino. Se van a empezar a resolver las cosas. Y va a empezar usted a avanzar. Pero si usted niega el mandamiento por lo que está en su corazón y no lo obedece, ese camino nunca se va a abrir. Mi esposa, ella ha contado el testimonio de mi suegro. Él lleva ¿cuántos años afuera? ¿30 y cuánto? Como 35 años, 34 años, que llevan al extranjero. Y la mayoría del tiempo ella no vio a su papá. Y yo lo conocí cuando conocí a Claudia, después se fue y yo, mi suegro, nunca más lo he visto. Y el Señor permitió que mi esposa alcanzara la fe y ella empezó a predicarle a su papá, que era católico. Y también, aun cuando ese vínculo no estuvo porque ha estado lejos, ella, mire, mi esposa, tengo que dar testimonio de esto, pero ella llama todos los días a su papá y yo me gozo. Y no habla 5 minutos, habla hartas horas con su papá, todos los días. Ella debe estar ya mirando así, que ahora le toca, terminamos de hablar aquí y la pastora termina hablando hasta altas horas de la madrugada porque a veces hay desfases de horas. Todos los días llama a su papá para saber cómo está y cuando pasan 2 o 3 días que no se comunica, nosotros oramos, nos inquietamos y oramos al Señor y confiamos porque Él está solo al otro lado. ¿Sabe? Eso es honrar padre y madre. ¿Por qué? Porque ella obedeció al mandamiento de Dios. Su mamita que estuvo siempre al lado de ella, ¿quién no iba a amar a la mamá de la Claudia? Porque ella me acogió aún a mí como un hijo más. Eso lo reconozco. Y un papá lejos que no se ve nunca, no se ama. Pero con el mandamiento se puede. Y ya sé que hoy día ella ama tanto a su padre como amó y ama a su madre. ¿Por qué? Porque el mandamiento abrió el camino de su corazón. Si usted dice, pero pastor, es que yo ya esto no resisto y esto ya no puedo, obedezca el mandamiento. Arrepiéntase delante del Señor. Pídale a Dios que le ayude en su corazón y sabe, Dios va a empezar a abrir el camino porque cuando usted obedece a la palabra, se empieza a ensanchar el camino y se empiezan a ordenar todas las cosas. Mire, los hijos obedecen a Dios, los padres obedecen a Dios, los esposos obedecen a Dios, los hermanos obedecen a Dios, entonces en el hogar reina la paz, el amor, el gozo y se ensancha el camino de la familia. No perfecto, por supuesto que no, pero se ensancha el camino por causa del mandamiento. Pero si yo invalido la palabra, conociendo la palabra, soy religioso. Y Dios me dice, Él no me ama, ella no me ama,
porque el que me ama, ama mis mandamientos. Lo vamos a dejar hasta acá. Que el Señor nos ayude a todos. Primero yo, por esta palabra que el Señor ha hablado y también me ha confrontado en mi corazón cada vez que fallo, cada vez que me equivoco y cada vez que miro lo que está ahí en mi corazón, temo a Dios. Es muy importante temer a Dios. Me avergüenzo delante de Dios por lo que está a veces ahí en el corazón y le pido al Señor que me perdone, que me ayude, que saque aquellas cosas. Mire, sé que mi vida, mi salud está en las manos de Dios, pero más que mi salud y mi vida, me preocupa que mi corazón agrade a Dios. Dios sabrá qué va a pasar en mi vida, pero mi corazón es lo que más me preocupa delante del Señor, porque usted debe temer a Dios. Por eso el Señor nos hablaba, iglesia, iglesia, guarda el testimonio de Cristo en tu corazón y comienza a obedecer. Si tú no obedeces, es decisión personal, pero el camino del Señor está claro para la iglesia, para todos nosotros. Que el Señor hable tu vida, hable tu corazón. Siempre hay que tomar decisiones para poder avanzar. Las decisiones, mira, nos van a llevar por la palabra de Dios, nos van a llevar por el camino correcto. Lo importante es tomar el primer paso y tomar la decisión. Y Dios va a ordenar todo. Dios va a poner el momento de hablar, Dios va a poner el momento de muchas cosas. Usted no se apure, no se atarante, sea sabio. Pues si obedece el mandamiento, Dios dará la oportunidad para que todo se ordene, pero hágalo del paso. Y dígale al Señor, perdóneme, porque he sido negligente, conozco su palabra y me he justificado en muchas cosas, en los errores de los demás que me provocan a mí. ¿Sabe cuántas personas me dicen, pastor, yo no puedo seguir en el camino del Evangelio porque tal persona me estorba a mí y por eso yo me retiro de la iglesia y no quiero estar en la iglesia? Necio, porque Cristo murió por él y por ella. Y no hay ninguna justificación en lo que los demás hagan alrededor del testimonio de Cristo, porque el testimonio de Cristo es el que nosotros debemos mirar. No mire la imperfección de los que están al lado suyo, mire el testimonio de Cristo, porque Él nunca nos ha fallado y nunca nos dejará y pronto está para volver por su iglesia. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos fortalezca, que el Señor le ayude, que el Señor examine en esta palabra simplemente su palabra de Dios que hemos escuchado, conocida y sabida, y que el Señor empiece a mover aquellas rocas que están en el fondo de ese lecho que Dios hace rato quiere arrancar. Cristo viene, Maranata, Cristo viene. El tiempo ya se acerca y en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia. No sea para ti una sorpresa lo que estás escuchando, ni tampoco seas un poco diligente en poner rapidez y prontitud a la palabra del Señor, que Él nos ayudará, Él cambiará, Él hará la obra, Él transformará, Él es el que cambia los corazones, el que cambia las vidas, Él es el único que puede ayudarnos, pero Él espera que nosotros primeramente dispongamos nuestro corazón en obediencia. Bendita palabra del Señor. Padre, en esta hora le damos toda gloria y toda honra, Señor, por los siglos de los siglos. Le he pedido, Padre, en esta hora, Señor, por sus misericordias, Señor, que usted inquiete, Señor, la vida de todos, Señor, nosotros, sin excepción, porque debemos perseverar en su palabra, debemos perseverar en sus mandamientos. ¿Y cuántas veces, Señor, el enemigo, Señor, viene a traer situaciones en medio de la familia, en medio del hogar, para que haya tropiezos, Señor, a la obediencia a su palabra, para que haya enojo, para que hayan cosas, Señor, que invalidan el testimonio y que, Señor, avergüenzan, Señor, Padre, el Evangelio por causa de nuestro testimonio? Más bendito Dios poderoso, usted es Dios de oportunidad, usted es el Dios que está hablando, Señor, y no para, Señor, de hablar a nuestras vidas, para que nosotros, Señor, podamos mirar, Señor, nuestro corazón en el espejo, Señor, de la palabra. Yo le pido, Padre, que seamos inquietados por usted, bendito Espíritu Santo, que cada uno, Señor, sin mirar al otro, sin mirar la paja en el ojo ajeno, cada uno, Señor, pueda tomar esta palabra hoy, en esta noche que ha sido predicada, para que cada uno, Señor, pueda sincerarse, Señor, delante de usted, no justificándose, no, Señor, Padre, moviéndose a hacer lo incorrecto, Señor, para aquello, Señor, que no está bien, sino que cada uno, Señor, pueda mirar aquella viga, Señor, que está, Señor,
en el corazón y podamos, Señor, tomar el camino, Señor, correcto, no importando, Señor, si los demás lo hacen pronto o no lo hacen, porque la salvación, Señor, es personal. Esto es personal, Señor, esto es individual. Por eso, Padre, yo le pido que inquieten, Señor, la vida de la iglesia, Señor, porque ¿cómo puede ser que nosotros conociéndole, Señor, a usted, conociendo, Señor, la Escritura, podamos vivir, Señor, religiosamente, podamos vivir, Señor, sin temor a Dios? Porque si tememos, Señor, le tememos, Señor, a usted, entonces, Señor, buscaríamos en la sabiduría, Señor, de su consejo, buscaríamos, Señor, en su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero no es el temor, Señor, con el que el mundo se mueve, sino el temor, Señor, al Dios reverente, al Dios, Señor, que ha puesto su vida, Señor, por nosotros, aquel que nos rescató, que nos amó, Señor, estando muertos en nuestro hedor de nuestro pecado, y que hoy día, Señor, pronto, Señor, traerá juicio, Señor, sobre este mundo. Padre, ayúdanos, Señor, para que, Señor, no haya sobre nosotros la palabra que dice que habiendo venido a ser heraldo para muchos, nosotros, Señor, nos extraviemos, Señor, porque nuestro corazón, Señor, se transformó en un corazón, Señor, Padre, inerte, religioso, frío, falto de temor y de, Señor, de convicción, Señor, acerca de su palabra, porque seríamos igual, Señor, que las vírgenes insensatas, que esa es la condición, Señor, de la iglesia insensata, en la insensatez de esas vírgenes, Señor, que no temieron a la venida de su Señor. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, oro, Señor, y clamo, Señor, a usted por esta palabra. Señor, yo soy, Señor, no son las palabras, Señor, no hay nada, Señor, en las palabras, pero su palabra, Señor, sé que no volverá vacía. Señor, yo le pido, Padre, que esto, Señor, hable, Señor, al corazón de la iglesia y que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, provoca el fruto, Señor, por lo cual usted, Señor, la envió, que todos podamos ser corregidos por ella, que todos podamos ser perfeccionados por ella, que todos, Señor, podamos meditar, Señor, Padre, cuán clara, Señor, es su palabra, Señor, en nosotros para luchar, Señor, y derrotar, Señor, lo que está en nuestros corazones por esfuerzo, Señor, y obediencia a sus mandamientos, Señor. Por eso, bendito Dios poderoso, bendigo, Señor, su nombre, bendigo, Señor, Padre, su palabra. Le damos toda gloria, honra al Padre, al Hijo, a nuestro bendito Espíritu Santo. Señor, gracias por su misericordia, porque está, Señor, sobre la vida de la iglesia y de todos, Señor, quienes le aman. Gracias, Dios bendito, Señor, por su paciencia, Señor, con nosotros. Señor, porque sin ella nada, Señor, ninguno podría alcanzar la misericordia. Gracias, Padre, en esta noche, Señor. Le doy la gloria y la honra, Señor, a usted siempre, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén